A continuación le presentamos la segunda parte del reportaje acerca de la arquitectura del Palacio Municipal y la Parroquia de Santiago Apóstol, a cargo del psicólogo Miguel Ángel Gasca, encargado del Departamento de Estudios Etnográficos y Expresiones Culturales de Chignahuapan. Otro elemento que se me estaba pasando pues es el tema del caballo, el caballo de Santiago, que durante mucho tiempo se relacionaba con Mixcoatl, que era la deidad que se adoraba en esta región. Algunos dicen, bueno, ¿por qué Mixcoatl? Bueno, Mixcoatl significa serpiente nube. Y esto porque cuando no hay luz, si alguna vez tenemos oportunidad de que se nos vaya la luz por alguna u otra razón, hay que ir a la laguna y mirar hacia arriba. Y vamos a ver el curso de la Vía Láctea como una nubecilla, como una bruma, entre moradita y azulita, que recorre y que pareciera como un nahual, como un reflejo del curso de la laguna. Entonces por eso antiguamente pues veían esa relación entre la Vía Láctea y la laguna y decían nuestro guardián es Mixcoatl, ¿no? Entonces este dios se caracterizaba por el tema de la tormenta, por los rayos. Entonces cuando escuchaban el golpear de los cascos de los caballos, lo relacionaban con los truenos de la tormenta, ¿no? Y entonces por eso veneraban al caballo como un símbolo del dios Mixcoatl. Muchos dicen, bueno, pero ¿qué elementos conservamos de esa noción con el dios? Yo resguardo un relato muy curioso de principios del siglo pasado con el padre Práxedis, de que llegaban precisamente los campesinos temprano por la mañana, un día de la semana, ahora no recuerdo si era el sábado o el lunes, pero era, digamos, cuando iniciaban sus labores en el campo, ¿no? Entonces llegaban muy temprano y como aquí afuera se ponía la imagen de Santiago sobre su caballo, pues precisamente llegaban y le acarizaban los testículos al caballo y luego se persinaban, ¿no? Y se iban. Y entonces llega el padre Práxedis y ve esto y pues se espanta, ¿no? Y dice, pues ahora estos qué andan haciendo, ¿no? Le manda a limar los testículos al caballo. Y entonces pues ya la siguiente semana pues se junta aquí la gente, ¿no? Pues como desconcertada de pues, por qué le habían hecho eso al caballo, ¿no? Y entonces él les dice, bueno, pues es que ustedes también, ¿qué están así? ¿Por qué están haciendo esas cosas, no? Y les dice, no, es que son las santas fuerzas. ¿Cómo que las santas fuerzas? Dice, sí, es que hay que tener esos tamaños para la friega en el campo, ¿no? Entonces, pues eso nos indica como esa fragancia que va quedando en el tiempo, pues de una noción al respecto de estas figuras emblemáticas. Pero también es muy particular cómo se resignifica la imagen de Santiago, porque por un lado, pues estaba esa noción de amenaza de los primeros españoles que van a llegar, ¿no? Que van a llegar con fuerza, que van a llegar con imposición, y que van a decir, no, pues pórtate bien, o Santiago te va a hacer esto, ¿no? Pero viene esa resignificación ya con los criollos y los mestizos, donde la imagen de Santiago viene a ser nuestro modelo a seguir. Esa es la segunda etapa de los santos patronos. Los santos patronos son como un modelo a seguir, como hacia dónde debemos orientar nuestra forma de vivir. Y entonces Santiago, él, así como lo ven, él es nuestro primer modelo de los charros. Hay una relación muy profunda entre Santiago Apóstol y la charrería, no solamente en Chignahuapan, incluso en la región. Los charros es un tema muy interesante porque se parece mucho al tema de los samuráis en Japón. Los charros, el término charro pues lo vamos a obtener a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, viene del vasco charra, que significa irregular o bueno. ¿Por qué? Porque tener caballos antes, no cualquiera podía tener un caballo, debías tener un permiso especial, además debías tener un adiestramiento porque quien tuviera caballo pues era una persona que debía recibir formación militar, ¿no? Porque en tiempos de guerra, en tiempos de combate, pues a los que mandaban traer primero pues eran las personas que tuvieran un caballo, y por eso no le daban un caballo a cualquiera, y menos en el Nuevo Mundo, ¿no? Pero como en el Nuevo Mundo hay esta intención de hacer las cosas diferente, a escondidas pues le empiezan a prestar caballos a los mestizos, a indígenas, a criollos. El registro más antiguo que conservamos es precisamente de Hidalgo, donde solicitan a la corona española
que se le permita a mestizos y criollos utilizar caballos para las funciones del campo, porque pues ya era muy trabajoso y pues requerían de esa función, ¿no? Y ahí es donde empiezan a hacer la forma de montar mexicana, porque pues, esto si en otra ocasión tenemos oportunidad incluso hasta de visitar familias de charros, pues veremos que el estilo de montar mexicano es particular, no lo vamos a ver en otras partes del mundo, incluso la silla tiene una forma específica precisamente para las funciones del campo. Se iban especializando en el manejo del lazo, en el manejo de la lanza, en el manejo del sable, en el manejo de la carabina. Se caracterizaban por utilizar ropa de cuero, por utilizar gamuza, de ahí que muchos los llamaban los cuerudos. Algunos que tenían alguna posición económica privilegiada, intentaban imitar el estilo de estos primeros charros, también se les conoció como chinacos. El término chinaco era un término con el que los franceses se burlaban de esta caballería de mexicanos, haciendo alusión a que eran gente que no utilizaba calzones, ¿no? Ahí viene el chinaco, que viene algo así como con las nalgas afuera o algo así, es una forma de traducirlo. Bueno, entonces había, por ejemplo, Ignacio Zaragoza reconoció mucho a los chinacos, al punto de que ahí formó una primer Guardia Nacional que estaba conformada por rurales, ¿no? De hecho, aquí teníamos familias de rurales, entre ellos, por ejemplo, los Pérez. Ahí había miembros de la misma familia que eran rurales, de los propios, de los hacendados y de los rancheros que tenían alguna posición económica, pues también intentaban entrarle a este tema de la charrería, bueno, de esa precharrería o protocharrería. Pero la diferencia es que ellos, pues como tenían capital económico, tenían bordados de oro, de plata, botones de plata, entonces de ahí les empezaron a llamar los plateados, ¿no? De hecho, aquí había un grupo así que combatía mucho con Zacatlán, que les llamaban los plateados, y que uno de sus principales cabecillas era don Luis León, el Güero León, como le conocían en su época. Bueno, ¿qué otras familias? La familia Vega, la familia Hernández, y bueno, en otra ocasión hablamos más de ellos, pero era digamos que el antecedente, ese referente que fue construyendo a la charrería, pues es precisamente la figura de Santiago Apóstol montado en su caballo, porque pues era como un ejercicio de la dignidad, pero pues además esos personajes pues fueron teniendo trascendencia durante la insurrección, por ejemplo, durante la independencia de México, pues por ejemplo el caso de José Francisco Osorno, pues era un chinaco de su época, ¿no? Zapata durante la Revolución Mexicana, pues era también chinaco. Nosotros tenemos una fotografía de aquí del kiosco donde hay enfrente algunos chinacos, y los propios Márquez pues también tenían esa cualidad. Los santiaguistas, que después empezamos a llamar santiagueros, pero originalmente eran santiaguistas, precisamente ellos eran una alegoría a la figura de Santiago y eran más allá de estos personajes folclóricos o de la fiesta tradicional, ¿no? Porque pues incluso eran figuras morales, eran autoridades morales, efectivamente, a los cuales incluso se recurría por consejo, o pues ellos mismos pues buscaban el ser miembros de este grupo, pues precisamente para denotar su compromiso y su calidad moral, ¿no? Hay un hecho muy particular de cuando precisamente la cristiada llega un federal. Lo que pasa es que se prohíbe el culto religioso, en el país, y entonces pues no va a ser la excepción Chignahuapan, pero hay que entender que el culto religioso legitimaba muchas prácticas, ¿no? Ya lo platicábamos en otra de estas cápsulas, donde, pues, por ejemplo, si tú quieres legitimar ante la población tu compromiso con una mujer, pues el matrimonio, ¿no? Porque el matrimonio es el ejercicio de pararte enfrente de tu población, de tu gente, y hacer una serie de promesas donde, pues, ante el testimonio de los demás, pues tú estás dando tu nombre, la cara, con respecto a tu relación con una persona, ¿no? En el ámbito de la primera comunión, en todas estas prácticas de la vida espiritual hay una noción de vinculación con la comunidad, ¿no? Entonces, de repente cancelar la vida religiosa pues era un golpe a las estructuras, a las redes sociales que se configuraban a través de esta vida religiosa, ¿no? Entonces, lo reciente, la comunidad se empieza a practicar a escondidas. El padre Ismael pues puso en riesgo muchas veces su vida porque
podían matar a una persona si se le descubría precisamente ejerciendo el culto religioso en la época, ¿no? Pero entonces también había estas partes muy radicalizadoras del movimiento, de los dos lados, pero ahorita les voy a platicar en particular esta de un federal que llega y a patadas abre el templo, abre el templo que estaba cerrado, saca al Señor de Limpias, que es una imagen de Jesús, lo amarra de las piernas, y esto lo amarra a la silla de su caballo, y lo saca arrastrando y le da de vueltas por el parque, ¿no? A la vista completamente atónita y enojada de la gente. Entonces se entera don Odilon Vega y pues va cazando a este federal y le da muerte. Y entonces de ahí surge lo que les comentaba hace un momento, de cuando dicen, no, pues es que tienen que hacer un acceso hacia afuera porque eso dificultó la movilidad de los soldados. Entonces empiezan a buscar a don Odilon y pues bueno, ¿a quién van a recurrir? Pues precisamente a doña Conchita Vega, que era una de las mujeres con doña Brígida Cortés, que eran las que llevaban la vida espiritual de la comunidad a escondidas. Ya hablábamos en la cápsula anterior sobre doña Brígida, que había sido madrina de más de 150 niños porque ella los llevaba a bautizar. Entonces a doña Conchita la torturan para que pues, precisamente ella dé testimonio de dónde está don Odilon y pues no lo va a decir, ¿no? Entonces esa es otra anécdota de nuestra parroquia. Otra, ahí al ladito, esas eran las primeras escuelas. Ahí estaba el Instituto Literario Juan Cebonilla y el Benito Juárez. El Benito Juárez era de niñas. De hecho, la escuela Benito Juárez, ahí empezó acá. Era ese instituto de niñas, luego ya se van a juntar de niños y de niñas. Pero empieza precisamente acá. Tiempo después va a ser el primer cine del pueblo, de hecho. Aquí estuvo el primer cine. El otro cine no recuerdo si los comenté, pero ahí en la casa de don Valente Vázquez, ahí estaba el segundo cine. El tercero estuvo con don Nacho Reyes, don Ignacio Reyes, que fue también presidente de aquí el municipio. Ahí en su casa estuvo el tercer cine y el cuarto pues es el que conocemos, ¿no? Bueno, aquí estuvo esa escuela, la Benito Juárez, que era para niñas y que después la van a pasar hasta la esquina de donde actualmente está el centro escolar. Ahí estuvo la primera Benito Juárez, bueno, la segunda etapa de la Benito Juárez, que les decían la Piojito, porque precisamente como estaban tan alejados del centro y como en sus orígenes había sido de niñas, había esa tendencia discriminatoria hacia las niñas, decían la Piojito Juárez, porque decían que tenían piojos y que por eso estaban hasta allá alejados de los demás, ¿no? Cuando empieza la construcción del centro escolar, don Rómulo Carrasco, pues precisamente se lleva a los niños a su casa, y ahí fue la escuela Benito Juárez, y luego él intercede, porque cuando la Juan N. Méndez, que es el edificio que actualmente conocemos como la Benito Juárez, la trasladan al centro escolar, él intercede para que ese edificio se le quede a los niños de la Benito Juárez y dignificar, quitarles como ese apelativo de la Piojito, ¿no? Bueno, es muy bonito toda esa parte de la historia y se relaciona con el tema de los templos, porque de repente ha habido quien me dice, oye, pero es que la arquitectura de la Inmaculada Concepción y de la Benito Juárez no corresponde con la arquitectura de vernácula de Chignahuapan. Bueno, es que necesitas conocer a Chignahuapan completamente porque ese argumento es equivocado. Necesitas ver precisamente el templado de la Candelaria en Atlamajac para darte cuenta que esa noción de ese tipo de construcción se va a traducir primero en la Benito Juárez y posteriormente en la Inmaculada Concepción. Son como esa fragancia de la identidad que se va reflejando. Ciertamente las formas van a ir variando ligeramente con la circunstancia del tiempo, pero esa noción, por ejemplo, de imagen de los elementos constitutivos, pues se va a conservar visualmente, ¿no? Entonces, solamente es cuestión de ir averiguando estos espacios, ¿no? ¿Y qué otra cosilla les puedo comentar? Al interior todo era de madera, porque se acostumbraba precisamente en el arte novohispano que el interior pues fuera de retablos barrocos, muy saturados de elementos, pero una parte se va a perder precisamente en ese incendio con Francisco Osorno. Precisamente la primera restauración la tenemos ahí fechada de 1822. Pero posteriormente, cuando empieza todo el movimiento de la Reforma, lo que era barroco se asociaba precisamente con lo español. Entonces los pueblos que querían tener la paz con los liberales modificaban las estructuras barrocas para lo que era el neoclásico
El neoclásico pues rescataba formas de la arquitectura grecolatina, que es sinónimo de racionalidad, ¿no? Entonces, pues que si las 4 columnas que representan los 4 evangelios, pero pues al ser estriadas nos remiten a Roma, y Roma a Grecia, y Grecia a la razón, ¿no? Entonces se retira todo el retablo interior y pues ya tenemos un estilo un tanto más neoclásico y a momentos un tanto gótico incluso, ¿no? Con esa necesidad política de pues, establecer como cierta paz, ¿no? Incluso lo podemos ver ahí en la parte superior de nuestro reloj. Este reloj fue entregado por don Juan Valderas, de aquí vivía la familia Valderas enfrentito, al ladito. El primero era de 1882. Este que ya vemos actualmente es el primero de don Alberto Olvera, de reloj centenario, que se instaló en 1918, ¿no? Pero vean ustedes arriba el detalle del escudo nacional, la bandera, el águila. Ese tipo de elementos lo vamos a observar en muchas iglesias de la época de anteriores al siglo XIX, porque precisamente eran esos elementos como para declarar que ganó el liberalismo, ¿no? Que ya no hay esa noción conservadora, y entonces pues se establecen como esos iconos de identidad nacional, a veces en estructuras arquitectónicas, a veces en cuadros de manera muy discreta, ¿no? Hay unos cuadros donde podemos observar a la Santa Trinidad que con sus mantos representan la bandera nacional. Uno va a ser en rojo, uno va a ser en blanco, otro va a ser en verde, por ejemplo, ¿no? En la parte de atrás de la parroquia podemos observar algunas que parecieran como puertas, pero esa puerta ¿hacia dónde va? ¿No? Pues si ya no hay parte de edificio, ¿no? Lo que pasa es que durante la Revolución pues el templo sufrió de cañonazos, le llegaron a dar cañonazos. Pues se logró sostener, tal cual, se defendió muy bien, pero el que perdimos pues ese era el del Calvario, el original templo del Calvario, que si ustedes van aquí al centro de salud, ahí donde está esa cruceta donde está una esfera gigante, ahí lo que era antes el centro de salud, ahí eso era un panteón y un templo, el templo precisamente del Calvario. Ese templo lo perdimos porque durante la segunda etapa de la Revolución Mexicana venían los barrios, Gabriel Barrios, Demetrio Barrios, y como aquí estaban los Márquez y pues eran así como contrarios, pues se descargaban contra Chignahuapan, ¿no? Y entonces era saqueadero y destrozadero del templo del Calvario, pues cada vez que lo intentaban como reestructurar, de nuevo venían y lo destruían, ¿no? Entonces llegó un momento en la población dijo, no, pues ya basta, ¿no? Sacaron lo que pudieron y lo trajeron aquí a la parroquia y ese templo pues se perdió, desafortunadamente, y se perdió. El cementerio pues simplemente se trasladaron los cuerpos a lo que ya actualmente ubicamos hoy en día, ¿no? Y pues ciertamente también esa cuestión, ¿no? De que aquí enfrente estaba, más bien aquí al lado era el cementerio. Aquí esta parte en su momento inicial pues es como la vemos actualmente, porque a veces la gente no cabía y también los indígenas pues tendían a hacer actividades al aire libre, entonces muchas de esas primeras misas en la primera etapa de la conquista pues se realizaban al aire libre. Para no prolongar más esta cápsula, porque podría yo seguirles hablando muchísimo al respecto, el tema de cómo empieza los santiagueros. Esto va a empezar o al menos el registro más antiguo que conservamos es del 3 de mayo de 1654, que lo que sucede es que dan testimonio de que cerca de la laguna los indígenas hacían como una especie de representación de batalla, se peleaban, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces los españoles de la época, ellos trataron de juntar esto con una representación teatral de la batalla precisamente de Compostela, donde veían a Santiago ahí peleando por la península ibérica en el ámbito cristiano, ¿no? Y entonces se fue fusionando lo que ellos llamaban el reto de moros y cristianos con esa tradición de los indígenas, y eso dio como resultado finalmente la fiesta de los santiagueros, y esa es la razón del por qué parte desde allá de la iglesia de Longuito hacia acá, porque pues precisamente la fiesta tuvo su nacimiento de ese lado, precisamente. Bueno, pues es un poquito de lo que les puedo platicar sobre pues esta parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Visitemos, observemos, contemplemos, que eso es algo que a veces ya no nos damos el tiempo, nos concentramos mucho en sacar la foto, pero no nos permitimos observar la magnitud de los elementos. Otro por ahí que se me olvidaba, el de los Quetzalcóatl saliendo
aquí en los desagües, también ahorita que me acordé, hermano gemelo de Xolotl. Démonos la oportunidad de observar, ¿no? Hay quien me decía que aquí a la vuelta ahí estaba la tumba de José Francisco Osorno. Les digo, no, ese era del obispo José María Armas, que murió a finales del siglo pasado. El padre Evaristo Figueroa también falleció, pero él falleció durante el Rosario en 1954. Pero dije que ya aquí iba yo a terminar y miren, me sigo platicando. Pero permitámonos eso, permitamos contemplar los elementos, porque nos permiten acudir a distintos momentos de cómo se fue configurando nuestra identidad, pero además de cómo estos elementos se van mezclando, incorporando a otras facetas de nuestra propia identidad arquitectónica y pues cultural. Muchísimas gracias.